Cuando se abran los archivos del Vaticano, revelarán niveles extraordinarios de detalle, desde el Codex Gigas hasta el Anticristo. Únete a nosotros mientras analizamos los secretos que te harán cuestionar todo lo que crees saber. Número 11. Misterio alado. La historia del Vaticano y su supuesto ángel en cautiverio es un cuento perdido en el tiempo. Hay rumores de un ser alado guardado en algún lugar de las entrañas de los archivos secretos del Vaticano. Uno tiene que preguntarse si existe una biblioteca secreta en el Vaticano, que ellos reconocen que existe. Los teóricos de la conspiración imaginan una cámara con poca luz, donde se sienta un ángel atado y capturado, custodiado por sacerdotes sombríos. Nadie ha visto a este ángel de primera mano, pero hay rumores de una extraña criatura que fue capturada. No todos los ángeles del Vaticano son de carne y hueso, o de lo que sea que estén hechos los ángeles, así que ninguno de ellos es humano. Pero todavía tengo que poner a prueba tu sabiduría. Uno es muy real y pétreo, pero este está vinculado a un escándalo que todavía atormenta al Vaticano. Emanuela Orlandi, una joven de 15 años, desapareció el 22 de junio de 1983. Y esta historia comienza con ella cerca de la Piazza Navona en Roma. Estaba de regreso a la ciudad del Vaticano, donde vivía con su familia. Nunca volvió a ver a su padre, que era un empleado de alto rango del Vaticano. Emanuela fue vista por última vez alrededor de las 7:30 p.m., esperando en una parada de autobús. Se suponía que tomaría un autobús y estaría en casa en minutos. Pero nunca lo hizo. Su desaparición hace 40 años fue uno de los misterios más inquietantes de Italia. Fue secuestrada por alguien de la policía del Vaticano que supuestamente reclutaba niñas para fiestas secretas y siniestras. Algunos comparan estas teorías con los susurros más oscuros sobre la isla de Epstein, pero dentro de los muros sagrados de la ciudad del Vaticano, otros sospechan del crimen organizado, un complot de la era de la Guerra Fría que involucraba a la KGB o incluso un asesino en serie. En 2018, el abogado de la familia Orlandi recibió una carta anónima que apuntaba a una nueva pista, una tumba en el cementerio teutónico del Vaticano. La carta incluía una fotografía de una estatua de un ángel con el mensaje críptico: «Busca donde mira el ángel». La estatua del ángel marcaba las tumbas de dos mujeres nobles, la princesa Sofía y la duquesa Carlota Frederica. El 11 de julio de 2019, las tumbas fueron exhumadas, pero lo que se encontró sorprendió a todos. Estaban completamente vacías. No solo no había señales de Emanuela, sino que también habían desaparecido los huesos de las dos mujeres supuestamente enterradas allí. No se encontraron cuerpos, ni siquiera los restos de quienes se suponía que estaban enterrados en la tumba. Luego las cosas tomaron un giro aún más extraño. Debajo de las tumbas vacías, los trabajadores descubrieron una cámara oculta sellada en hormigón armado. No era vieja, claramente había sido construida más recientemente. Lo que fuera que hubiera estado dentro había desaparecido hacía mucho tiempo cuando fue descubierta. Alguien había retirado los restos de la princesa, había construido esta habitación secreta y luego la había vaciado antes de que alguien pudiera llegar allí. Pero aquí es donde la intriga se profundiza. A principios de 2023, aparecieron mensajes filtrados de WhatsApp, supuestamente entre dos cardenales cercanos al Papa Francisco. Los mensajes hacían alusión a un objeto que había sido movido antes de que se abrieran las tumbas, en un esfuerzo deliberado por ocultar los secretos que alguna vez albergaba la cámara. La familia Orlandi se negó a nombrar a estos cardenales, probablemente porque sus identidades eran demasiado sensibles o demasiado peligrosas para revelarlas. ¿Este objeto estaba relacionado con la desaparición de Emanuela? ¿Por qué se hizo tanto esfuerzo por ocultarlo? ¿Y qué sabe realmente el Vaticano sobre lo que le sucedió esa fatídica noche de 1983? Una cosa es segura: la verdad, sea cual sea, permanece enterrada en secreto. Número 10. Codex Gigas. La Biblia del Diablo, o Codex Gigas, no es un manuscrito medieval cualquiera. La imagen del diablo aparece en un punto realmente importante del manuscrito. Todo hasta ese punto es bíblico. Trata sobre ideas de esperanza y salvación. Es un libro tan infame que incluye una de las ilustraciones más desconcertantes del diablo jamás encontradas en la historia. Se rumorea que el Vaticano es una de las pocas entidades que comprende verdaderamente el alcance de su oscura y retorcida tradición. La mayor parte de lo que sabemos hoy sobre la Biblia del Diablo está impregnado de leyenda.
Esta es una imagen del diablo y el infierno que pretende aterrorizar. Este diablo es un monstruo. Tiene 2 brazos y piernas, pero 4 dedos en las manos y 4 dedos en los pies en cada uno. Todo comienza con un monje benedictino que se encontraba en una situación desesperada. Después de romper sus votos sagrados, se enfrentó al castigo máximo del monasterio, ser emparedado vivo. Sí, leyó bien. Estaba destinado a ser sellado en una habitación sin ventanas, sin puertas, sin salida, y dejado morir. De hambre y sed. Un destino sombrío reservado para los pecados más imperdonables. Sin migajas, sin agua, ni siquiera una migaja de pan duro. Pero este monje no estaba dispuesto a aceptar un final tan miserable. Desesperado por salvarse, hizo una promesa escandalosa. Él crearía la Biblia más asombrosa jamás concebida. Un tomo tan increíble que contendría toda la sabiduría del universo. Y lo haría en una sola noche. Naturalmente, el abad estaba intrigado. ¿Quién no querría un libro con todo el conocimiento humano envuelto en un paquete impecable? El trato se cerró y el monje se puso a trabajar. Pero a medida que pasaban las horas, se dio cuenta de que escribir un libro así en una noche era absolutamente imposible. No tenía opciones y estaba completamente desesperado. Así que recurrió a lo impensable. Hizo un trato con el mismísimo diablo a cambio de su alma. El diablo completó el manuscrito en un instante, pero no era un manuscrito cualquiera. Era enorme, estaba bellamente escrito e incluía una escalofriante ilustración a página completa del diablo. Una especie de firma oscura dejada por su escritor fantasma. Piense en él como una oferta especial de 2 por 1. Contiene tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero ese es solo el comienzo de sus misterios. Su nombre, que en latín significa libro gigante, es muy apropiado, ya que se trata de un manuscrito enorme. Los análisis científicos lo datan del siglo XIII, pero la verdadera maravilla reside en su creación. No se trata de un texto manuscrito típico. Es una obra colosal que habría requerido una cantidad inimaginable de dedicación. Los expertos calculan que se necesitaron unos 5 años de escritura ininterrumpida. Sí, como 43.800 horas para crear algo tan inmaculado. Más realista aún, probablemente le llevó a alguien toda su vida. Sin embargo, el Codex Gigas es más que una Biblia. Incluye una mezcla de contenido fascinante, extractos de la Vulgata, escritos de un historiador judío, instrucciones sobre exorcismos, conocimientos médicos de Constantino el Africano, un calendario e incluso extraños bocetos alquímicos. Pero lo más desconcertante es que faltan 10 páginas. La leyenda dice que estas páginas se perdieron en un incendio en 1697. Pero, ¿y si eso es solo una historia de tapadera? La razón es que atraían a la gente, por lo que tenían un valor. Creo que las páginas faltantes de los manuscritos también tendrían un valor en términos de belleza. Algunos especulan que las páginas se eliminaron intencionalmente porque contenían algo demasiado peligroso. Posiblemente la propia oración del diablo, que corresponde a la inquietante ilustración de página completa de Satanás en el libro. La teoría dice que la oración podría haber ofrecido una forma de comunicarse directamente con el diablo. Un secreto tan aterrador que tuvo que ser escondido, tal vez hasta por el propio Vaticano. El diablo viene. En un punto realmente importante del manuscrito. Número 9. La doctrina de la simiente de la serpiente. Ahora, sumerjámonos en una de las ideas más extrañas y controvertidas vinculadas al cristianismo. La doctrina de la simiente de la serpiente. Es un sistema de creencias tan extraño que incluso los grupos más marginales lo encuentran difícil de aceptar. Sin embargo, hay una comunidad que mantiene esta teoría cerca de sus corazones, insistiendo en que explica el origen del pecado humano. Y del polvo, Dios crea al primer hombre, Adán, y le insufló el aliento de vida. Así que leemos en la historia de la creación que Dios creó a la humanidad, Adán y Eva, y luego los colocó en el jardín del Edén. Según esta doctrina, la caída de la humanidad en el jardín del Edén no se debió a que Eva comiera el fruto prohibido. En cambio, afirma que Eva participó en un acto mucho más escandaloso, al tener un hijo con la propia serpiente, Satanás disfrazado. Este niño, Caín, supuestamente era descendiente de Satanás, mientras que Abel era de Adán. Ese giro hace que la historia de Caín y Abel sea más un drama familiar entre medios hermanos, y bueno, las cosas solo empeoran a partir de ahí.
La teoría de la semilla de la serpiente continúa afirmando que esta unión entre Eva y la serpiente generó dos linajes humanos distintos. Una línea, descendiente de Adán, fue bendecida con vida eterna. La otra, descendiente de Satanás, fue maldecida a la condenación. Con el tiempo, estos linajes se mezclaron, y hoy los defensores de la doctrina de la semilla de la serpiente creen que la mitad de la humanidad anda por ahí como descendientes del diablo. Lo que comenzó como una creencia marginal en el cristianismo primitivo se desvaneció durante siglos, solo para resurgir en el siglo XIX durante una ola de experimentación religiosa en Estados Unidos. Lamentablemente, la idea de la semilla de la serpiente no tardó en convertirse en una herramienta para promover la supremacía blanca, con grupos como el Ku Klux Klan y el Partido Nazi Americano que la adoptaron para sus propias agendas retorcidas. Número 8. Los secretos de María Magdalena. Luego está el enigma de María Magdalena, una figura que sigue provocando controversia casi 2000 años después de su época. En 2003, el Código Da Vinci de Dan Brown revivió una antigua teoría de que María y Jesús eran más que compañeros espirituales. Todas esas teorías tentadoras sobre Jesús y María Magdalena como amantes realmente saltan de esta página, ¿verdad? Esto es lo más jugoso que tenemos. ¿Y si el Vaticano ha sabido desde siempre acerca de una relación más profunda y personal entre ellos? Somos parejas de misioneros, así que tiene sentido que el propio Jesús pudiera haber sido parte de una pareja de misioneros. Tomemos la Última Cena de Leonardo da Vinci. La historia oficial es que la figura de Jesús, ¿verdad?, es Juan. Confío en que reconozcas la Última Cena, el gran fresco de Leonardo da Vinci, el discípulo amado. Pero mira más de cerca, míralo de verdad. Todos los demás en la pintura son inequívocamente masculinos, barbudos, rudos y un poco sucios. Pero la persona de Jesús, ¿verdad? Son delicados, bien afeitados y sorprendentemente femeninos. ¿Podría ser María Magdalena sentada tranquilamente junto a Jesús como su igual o incluso como su compañera? Los estudiosos del arte renacentista a menudo descartan la idea, diciendo que tradicionalmente se representaba a Juan con rasgos más suaves. Pero luego está el Evangelio de María, uno de los varios textos cristianos primitivos que no llegaron a la versión final cuando se compiló la Biblia. Textos como este sugieren una relación más profunda y compleja entre María Magdalena y Jesús, una relación que la Iglesia primitiva podría haber borrado intencionalmente. La Biblia que conocemos hoy es esencialmente una colección curada de historias elegidas de innumerables evangelios escritos en los primeros días del cristianismo. Mientras que Mateo, Marcos, Lucas y Juan entraron en la lista, otros, como el Evangelio de María, quedaron fuera. ¿Por qué? Tal vez porque el papel de María desafiaba la narrativa dominada por los hombres que la Iglesia estaba moldeando. A fines del siglo XIX, cerca de la ciudad egipcia de Akhmim, se hizo un descubrimiento increíble, una colección de textos antiguos que nunca habían sido incluidos en la Biblia. El doctor Karl Reinhardt, un erudito alemán, compró los manuscritos y los llevó a Berlín en 1896. Cuando se publicaron en 1955, habían causado un gran revuelo en el Vaticano. Un evangelio destacado fue el Evangelio de María, no solo por su rareza, sino por lo que sugiere. Presenta a María Magdalena no como una seguidora, sino como una de las discípulas de Jesús y posiblemente incluso como su compañera. Desafía siglos de tradición, insinuando que las mujeres pueden haber jugado un papel mucho más importante en el cristianismo primitivo de lo que la Iglesia jamás ha admitido. Suena como algo sacado del Código Da Vinci, pero esta vez podría no ser ficción. Número 7. El Evangelio olvidado de Basílides. Ahora hablemos de uno de los primeros competidores del cristianismo convencional, Basílidas. Vivió en Alejandría durante el siglo II. Basílides fue un maestro gnóstico cuyas ideas podrían haber transformado por completo el cristianismo si hubieran ganado más fuerza. Basílides y sus seguidores, los basilidianos, estaban menos preocupados por las reglas religiosas rígidas y más centrados en los misterios de la existencia. Sus enseñanzas profundizaban en los orígenes del universo y las fuerzas espirituales que dan forma a la vida humana. Aunque su movimiento no sobrevivió a largo plazo, Basílides tuvo una influencia innegable en el panorama cristiano primitivo. Están muertos y en decadencia,
Pero nosotros adoramos a un Dios vivo, y tú eres su hijo. Imagina un mundo en el que sus ideas hubieran triunfado, un mundo en el que la espiritualidad y las cuestiones universales tuvieran prioridad sobre el dogma. Es un fascinante ¿qué hubiera pasado si?, especialmente si consideramos lo diferente que podría ser la sociedad actual. Pero como tantas enseñanzas alternativas de la época, las opiniones de Basílides finalmente fueron eclipsadas por la ortodoxia que surgió de Roma. Basílides tenía una visión fascinante de la divinidad, una que probablemente te haría mirar de reojo o directamente hacerte reír en la iglesia de hoy. Enseñó que el Dios verdadero ni siquiera era un ser como lo imaginamos. En cambio, Dios era una fuerza todopoderosa llamada Abrasax, el creador de absolutamente todo, pasado, presente y futuro. Según Basílides, el Dios de la Biblia, el que conocemos como Jesús, Padre y Creador en la tradición judía, era simplemente un subordinado. En esta jerarquía, Abrasax reinaba supremo. Da a entender que también es de una sustancia ardiente, diciendo que brillaba a través de ella. Esto puede sonar radical ahora, pero a principios del siglo II, esta idea ganó fuerza significativa. Basílides no era solo un místico oscuro. Sus enseñanzas eran populares y resonaban entre la gente que intentaba comprender su lugar en el cosmos. ¿Y recuerdas esos evangelios perdidos que se encontraron en Egipto? Los que revelaban a María Magdalena como discípula y sugerían una visión alternativa del cristianismo. Esos mismos textos también incluyen obras gnósticas alineadas con las enseñanzas de Basílides. Para él, Jesús no estaba aquí para morir en la cruz por los pecados de la humanidad. En cambio, su misión era iluminar a la humanidad, ofreciendo verdades espirituales para sacar a la gente de la desesperación. Es una versión del cristianismo que cambia el enfoque del sacrificio a la iluminación. Una versión bonita pero revolucionaria para su época. Número 6. El Arca y la Pirámide. ¿Qué pasaría si dos de los artefactos más misteriosos de la historia, el Arca de la Alianza y la Gran Pirámide de Giza, estuvieran conectados de alguna manera? El Arca de la Alianza es probablemente uno de los misterios mejor guardados del mundo actual. Algunos creen que el arca no era solo una reliquia sagrada, sino una pieza avanzada de tecnología, posiblemente incluso una batería utilizada para alimentar la Gran Pirámide hace miles de años. Y sí, algunos teóricos afirman que el Vaticano lo sabe todo y que incluso puede estar escondiendo el arca en sus archivos secretos. Aquí está la versión bíblica. En el libro del Éxodo, has cometido un gran pecado a los ojos de Dios. No eres digno de recibir estos 10 mandamientos. Moisés. Dios le dio a Moisés 2 tablas de piedra inscritas con los 10 mandamientos. Para protegerlas, Dios proporcionó instrucciones detalladas para construir el Arca de la Alianza. Esta no era solo una caja de almacenamiento. Dios ha puesto ante ti hoy sus leyes de vida, bien, muerte y mal. Donde quiera que fuera el arca, también iría la presencia de Dios. Estaba bañada en oro, y su diseño incluía postes y anillos para facilitar su transporte. En su interior, no solo contenía los mandamientos, sino también un trozo de maná, el misterioso alimento que sustentó a los israelitas en el desierto, y el bastón de Aarón, que supuestamente tenía poderes milagrosos. Pero aquí es donde las cosas se ponen turbias. El arca desapareció después de que los babilonios saquearan Jerusalén en el 597 a.C. Soy un gran creyente en tratar de averiguar todo lo que podamos arqueológicamente sobre lo que sucedió en la historia bíblica. Algunas cosas las podremos probar, otras las refutaremos. Algunos creen que fue llevado a Egipto y escondido dentro de la Gran Pirámide de Giza. El investigador David Wilcock teoriza que el arca generaba energía. Era algo real, algo tangible, algo energético, que se canalizaba a través de una esfera de metal en el vértice de la pirámide. Esa esfera, junto con el arca, ha desaparecido desde entonces. Según algunos, los romanos más tarde se apoderaron de estos tesoros y los llevaron al Vaticano. ¿Podrían las pirámides realmente haber albergado tecnología avanzada? Hay cámaras inexplicables dentro de la Gran Pirámide que parecen no tener ningún propósito aparente, lo que lleva a especular sobre su uso. ¿Eran espacios de almacenamiento para dispositivos similares al arca? ¿Generaban energía para la comunicación? ¿O algo más destructivo? Y cuando Moisés estaba hablando con Dios en la montaña,
¿Podría haber estado usando esta tecnología para conectarse con extraterrestres? Número 5. El rapto de Edgardo Mortara. La Iglesia tiene antecedentes de raptos de niños, y el caso de Edgardo Mortara en el siglo XIX es uno de los ejemplos más infames. Edgardo nació en 1851 en una familia judía de Bolonia. Poco después de su nacimiento, Edgardo enfermó gravemente. Temiendo por el alma eterna del niño, la sirvienta católica de la familia, Ana Morisi, lo bautizó en secreto. Creía que estaba haciendo lo correcto, aunque fuera en contra de los deseos de la familia. Años más tarde, este acto volvió a atormentar a los Mortara. Según la ley católica de la época, un niño bautizado era considerado cristiano y por lo tanto no podía ser criado en un hogar no cristiano. El Vaticano, plenamente consciente de la situación, envió funcionarios para separar a Edgardo, de 6 años, de su familia. Lo llevaron a Roma y lo colocaron en una institución de la Iglesia para que fuera criado como católico. Sus padres lucharon desesperadamente por recuperarlo, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Edgardo creció bajo el cuidado del Vaticano y finalmente se convirtió en sacerdote. Para la familia de Edgardo Mortara, las cosas fueron de mal en peor después de que su sirvienta católica, Ana, confesara haber bautizado en secreto a su hijo según la ley de la Iglesia. En ese momento, esto significaba que Edgardo ahora era considerado oficialmente católico, aunque sus padres judíos no lo sabían. La Iglesia no perdió el tiempo. En junio de 1858, un grupo de la policía personal del Papa se presentó en su casa e informó a la familia que era ilegal que un niño católico fuera criado por padres judíos. Luego, sin darles otra opción, tomaron a Edgardo y lo llevaron al Vaticano. Aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Por razones que nunca se explicaron del todo, el Papa Pío IX se interesó especialmente en Edgardo, supervisando personalmente la educación del niño. ¿Se trataba de un caso de favoritismo inapropiado? ¿Un extraño instinto paternal? ¿O algo más oscuro? La verdad sigue sin estar clara. Número 4. Los libros perdidos de la Biblia. En 1684, sin dar una explicación real, el Vaticano eliminó 14 libros de la Biblia. En 1611, la Biblia fue traducida al inglés con 80 libros. Hoy, solo quedan 66. Estos textos faltantes, que se llaman apócrifos, son obras como Tobías de Esdras, Judith, La sabiduría de Salomón y Bel y el dragón. La eliminación de estos libros ha provocado una especulación interminable. Otros simplemente piensan que fueron cortados para hacer la Biblia más corta y más fácil de seguir, mientras que algunos creen que los libros no se alineaban con la narrativa preferida de la Iglesia. Curiosamente, el nombre de Jesús se pronunciaba de manera diferente antes de que se eliminaran los libros, más bien como Yahushua. Todo esto contribuye aún más a las preguntas sobre cuánto del contenido de la Biblia fue cambiado para adaptarse a una agenda particular. Estos textos no son escandalosos en sí mismos, pero su omisión nos lleva a preguntarnos qué era lo que la Iglesia no quería que viéramos. Si los archivos secretos del Vaticano son tan extensos como afirma la leyenda, pueden contener mucho más que los libros bíblicos faltantes. Los archivos, según el profesor ruso Grigory Ludwig, quien, según su biografía en un documental en línea, tuvo acceso a estos archivos en la década de 1920, contienen evidencia de intervención extraterrestre en la civilización antigua. Antes de continuar, debemos reconocer que la historia de Ludwig nunca ha sido confirmada oficialmente. Dicho esto, es fascinante. Según Ludwig, encontró registros de que los extraterrestres habían ayudado a diseñar las primeras sociedades humanas, desde los egipcios hasta los mayas. Algunas de las afirmaciones más descabelladas tienen que ver con descripciones de armas antiguas, incluidas las que podían derretir muros, incluidos los muros de Babilonia. Los hallazgos de Ludwig sugieren que los extraterrestres pueden haber desempeñado un papel en el rápido avance de las civilizaciones tempranas. Tomemos como ejemplo a los sumerios. Alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, pasaron de ser simples cazadores a maestros constructores, creando sistemas de irrigación, muros e incluso un sistema de escritura aparentemente de la noche a la mañana. ¿Podría la guía extraterrestre explicar su repentino progreso? Desafortunadamente, Ludwig no pudo sacar de contrabando ningún documento del Vaticano,
lo que nos dejó sin pruebas contundentes que respalden sus afirmaciones. Aún así, su historia se alinea inquietantemente bien con otras teorías sobre la participación extraterrestre en la historia humana. Ya sea que el Vaticano esté guardando secretos alienígenas ancestrales o que Ludwig estuviera inventando una historia fantástica, una cosa está clara: los archivos contienen suficiente misterio como para mantener ocupados a los teóricos de la conspiración durante décadas. Número 3. El Anticristo en el Vaticano. En 2010, el reverendo Gabriel Amorth tenía 85 años y era un hombre con un título único en la fama. Era el exorcista jefe del Vaticano. Realizó más de 70 exorcismos a lo largo de sus 25 años como sacerdote, en número incluso asombroso. Para la iglesia del tercer piso de la Ciudad del Vaticano, trabajó incansablemente desde su modesto despacho contra lo que consideraba el mal supremo. Amorth no se anduvo con rodeos y dijo que el diablo era una fuerza implacable de maldad pura que podía hablar cualquier idioma, adoptar cualquier forma y desaparecer cuando quisiera. El diablo, a los ojos de Amorth, no estaba en el mundo, pero intentó abrirse camino dentro del Vaticano. Un ejemplo de este tipo de incidente, dijo Amorth, fue en 1981, cuando el diablo apuntó al Papa Juan Pablo II. Sin embargo, en 2008, el diablo supuestamente regresó, esta vez en la forma de una mujer llamada Susana Mayolo. Ella trató de derribar al Papa Benedicto XVI en la víspera de Navidad, pero fue detenida por la Guardia Suiza. Al año siguiente, regresó y derribó al Papa durante la misa de medianoche. Amorth creía que estaba siendo poseída por demonios, y mientras otros la descartaban por sufrir una enfermedad mental, él era inflexible en cuanto a que estaba bajo control demoníaco. En 2016, el reverendo Amorth murió, dejando un legado de exorcismo y mucha controversia. ¿Tenía razón acerca de que el diablo vivía en el Vaticano, o era solo paranoia? Eso depende de usted decidirlo. Número 2. Los 3 secretos de Fátima. El Vaticano puede parecer una institución religiosa sencilla, pero tiene una buena cantidad de secretos místicos. Entre los más famosos se encuentran los 3 secretos de Fátima, mensajes proféticos que se dice que fueron entregados por la Virgen María a 3 jóvenes pastorcitos en Portugal en 1917. A lo largo de 6 visitas, María reveló 3 visiones apocalípticas a los niños. Estos secretos fueron tan importantes que el Vaticano los tomó muy en serio, especialmente dada su creencia en una guerra espiritual en curso contra las fuerzas del mal. Lucía Santos, una de los niños, se convirtió más tarde en la portavoz del grupo en 1941, reveló los 2 primeros secretos al Vaticano. El primero era una visión vívida y aterradora del infierno, y el segundo predijo el final de la Primera Guerra Mundial, al tiempo que advertía que seguiría otra guerra, aún mayor, si la humanidad no se arrepentía. No se equivocó. El tercer secreto, sin embargo, sigue siendo una fuente de especulaciones interminables. Escrita en 1943 y sellada en un sobre con instrucciones para abrirlo en 1960, esta profecía final describía la persecución de los cristianos y una visión apocalíptica. Cuando el Vaticano finalmente la reveló en 2000, muchos se mostraron escépticos. Los críticos creen que el Vaticano retuvo o alteró el relato original de Lucía, manteniendo oculto el verdadero contenido. Número 1. El Evangelio perdido. ¿Qué pasaría si Jesucristo hubiera tenido una esposa, hijos y una vida mucho más humana de lo que sugiere la narrativa tradicional? Esa es la afirmación de un controvertido manuscrito del siglo VI que cuenta una historia que no aparece en la Biblia. El manuscrito, que estuvo guardado durante años en la Biblioteca Británica, describe supuestamente a Jesús como un hombre que se enamoró de María Magdalena. Según el texto, se casaron e incluso tuvieron hijos juntos. Aún más impactante, retrata a María Magdalena como la hija de Dios y corredentora de la humanidad, elevándola a un estatus igual al de Jesús. Naturalmente, esto no le sienta bien al Vaticano. La Iglesia ha buscado durante mucho tiempo presentar a Jesús como una figura de perfección divina, y cualquier cosa que lo humanice o sugiera que tuvo una vida romántica desafía esa imagen. Si bien los orígenes y la confiabilidad del manuscrito siguen siendo inciertos, plantea preguntas fascinantes
sobre cuánto de la vida y la historia de Jesús ha sido omitido o remodelado por la historia. Ya sea que crea o no en las afirmaciones del manuscrito perdido, pone de relieve algo que muchos historiadores sospechan. Jesús puede haber vivido una vida humana más cercana a la que la Iglesia está dispuesta a admitir. Lejos de la imagen blanqueada del desapego divino, tal vez Jesús experimentó el amor, la familia y todas las alegrías y luchas que conlleva ser humano. Como sucede con tantas cosas relacionadas con el Vaticano, la verdad puede que nunca salga a la luz por completo. Lo que está claro es que estas historias de secretos, visiones e incluso visitantes extraterrestres mantienen vivos los misterios del Vaticano, invitando a una especulación y un debate sin fin. Nos vemos en el próximo video.